El texto más breve de la Biblia dice: Jesús lloró, Juan 11:35. Este versículo contiene tan solo dos palabras en español, 3 en griego, que pese a su brevedad, cifra un poderoso testimonio de la empatía y el amor de Cristo. Este versículo ha sido utilizado en las controversias cristológicas como evidencia textual de la humanidad literal del Señor Jesús, lo cual ciertamente prueba en parte la humanidad literal del Señor. Pero, hermanos, va incluso mucho más allá, porque es un poderoso testimonio del amoroso corazón de nuestro Dios. Si el Señor Jesús lloró, no es extraño entonces que una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte hable de la identidad de aquellos que lloran en la vida cristiana. Sin embargo, esta bienaventuranza no propone la glorificación del dolor, ni la alabanza al sufrimiento o al ascetismo, mucho menos un elogio al masoquismo. Lejos de esto, apunta a una clase de contrición que lleva al hombre a buscar a Dios para encontrar en Él una alegría que solo puede ser un don divino. Así que esta bienaventuranza es en sí misma toda una paradoja, pues promete felicidad a los que lloran con un llanto fúnebre. ¿Cuáles son las razones de este llanto? ¿Quiénes son los que lloran? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar en las enseñanzas del texto, debemos recordar que, a pesar de que esta porción se le llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña en la tradición católica, difícilmente es un sermón. Difícilmente las personas podrían oír y entender cada declaración, porque para entenderlas necesitamos copiosos comentarios bíblicos, intérpretes eruditos, testimonios de la antigüedad cristiana en donde los creyentes hablaban del significado de estas cosas. Más que un sermón, realmente es una compilación de las enseñanzas morales del Señor Jesús, pero resultan paradójicas, aparentemente contradictorias, porque hablan de situaciones que parecen contradecir lo que llamamos el sentido común. En el mundo se dice bienaventurados los ricos, y el Señor Jesucristo dice lo contrario: bienaventurados los pobres. El mundo dice qué felices los que ríen, y el Señor Jesucristo dice qué felices los que lloran con un llanto fúnebre. Así es que nos lleva a buscar el sentido de una declaración semejante. Hay cuando menos 3 cosas que encontramos en esta parábola, en esta bienaventuranza. En primer lugar, el texto nos habla de la bienaventuranza de los que lloran, de la identidad de los que lloran. La Biblia es una obra de mucha alegría, pero también de muchas lágrimas, pues uno de sus libros se llama precisamente el libro de las Lamentaciones. ¿Qué significa llorar en el contexto de esta bienaventuranza? El verbo empleado aquí es un término más fuerte en la lengua del Nuevo Testamento para denotar el sufrimiento. Describe esa clase de dolor que constriñe el corazón y hace a los ojos derramar lágrimas incontenibles, como el desgarrador llanto del patriarca Jacob por su hijo José, a quien creía muerto, según Génesis capítulo 37. Dice esta porción que los hijos de Jacob le llevaron primero los restos de una túnica desgarrada, llena de sangre, y cuando se lo llevan hablan como agentes mal pagados del servicio médico forense. Le dicen: esto encontramos, juzga tú si es de tu hijo o no, así, con esas palabras. Cuando el hombre lo ve, rasga sus vestiduras, y dice la palabra de Dios: lloraba inconsolablemente y no quería ser consolado. Decía que iba a morir de tristeza por el fallecimiento de su hijo, y lo más triste es que los que le habían quitado el hijo fingían también tratar de consolarlos. Estamos hablando, hermanos, de una de las situaciones
más desgarradoras que puede sufrir un ser humano. Yo recuerdo hace muchos años en la Ciudad de México, una hermana tenía varios hijos, pero tenía un hijo predilecto. Era innegable, todo el mundo lo sabía, que era el hijo consentido. Y un día, en un accidente de moto, el muchacho metió la rueda delantera de la moto en una alcantarilla abierta y obviamente salió catapultado de cabeza contra el suelo y ahí quedó. La hermana entró en un dolor muy agudo, una depresión muy profunda, y entró en una crisis de fe, incluso cuestionando a Dios por lo que había dicho. Afortunadamente, su pastor era un hombre de Dios, el hermano Ernesto Aguilar, un varón pasado por la plomada. Varias veces habló con ella, y cuando habían pasado unos 2 meses fue a hablar con la hermana, y la hermana le cuestionaba diciendo: ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? Entonces el pastor asumió una postura muy dura y le dice: hermana, no era su hijo. Las cosas que Dios nos da, nos las presta en el mundo, no son nuestras. Y Dios tiene derecho a hacer lo que Él quiera con lo que es suyo. Y le habló muy duro a la hermana, y la hermana obviamente estuvo llorando, pero al final de cuentas asumió: es verdad, tienes que reconciliarte con la voluntad de Dios, tienes que aceptar la voluntad de Dios, porque llorar y lamentar no va a arreglar la situación. Era la condición de Jacob. Sin embargo, como la experiencia humana enseña, si las lágrimas expresan los más nobles sentimientos, como la tristeza y la genuina empatía, también pueden enmascarar las más aviesas, las más torcidas intenciones, como la manipulación y el chantaje. En nuestra cultura incluso hablamos de lágrimas de cocodrilo, lo que hace imprescindible identificar la esencia de las lágrimas a las que Jesucristo llama bienaventuradas. Tradicionalmente, hermanos, los intérpretes del Evangelio se dividen en 2. Están unos que buscan una lectura literal, en donde los que lloran son los que han sufrido pérdidas económicas, materiales, familiares, etcétera, personas en crisis de diferente naturaleza. Y hay un grupo que tiene una lectura más simbólica, una lectura en donde el llanto no se debe propiamente a pérdidas personales, sino más bien a la condición espiritual de la persona. Como sabemos, hermanos, pobre es un término que en el Antiguo Testamento llegó a describir a los piadosos que carecían de influencia y poder, y remitían su confianza únicamente a Dios. Así podemos recordar a un hombre que no era precisamente pobre, un hombre que de hecho era un rey en una nación en ascenso, que escribió sin embargo en uno de los salmos: este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:6. Fue precisamente en ese tenor que Martín Lutero escribió en el hecho de su muerte las siguientes palabras: todos somos mendigos. Cuando Lutero murió, encontraron en su cama esa nota: todos somos mendigos. También Lutero decía que la fe es la mano del mendigo, es el medio que utilizamos para buscar el favor, la gracia, la misericordia de Dios. Así pues, en la segunda bienaventuranza, los que lloran no son necesariamente infelices que gimen por sus pérdidas materiales o familiares, sino aquellos que lamentan por motivos más trascendentales, lloran por razones morales y espirituales. Es verdad que la palabra de Dios encarece con la solidaridad con el prójimo, que nos llama a gozarnos con el que se goza y a llorar con el que llora, pero también es cierto que Dios puede utilizar el sufrimiento para hacer a los hombres volver a Él. Sin embargo, el llanto de la bienaventuranza mira en otra dirección. Juan Crisóstomo, un predicador griego del siglo V, decía: bienaventurados los que lloran, pero es acerca de los que lloran por causa del pecado. Y en esa misma línea de pensamiento, Bonhoeffer, un pensador alemán del siglo pasado, dijo: los que lloran son los que están dispuestos a vivir renunciando a lo que el mundo llama felicidad y paz.
los que nada pueden estar de acuerdo con el mundo, los que no se le asemejan, sufren por el mundo, por sus obras, por su culpa, por su destino y su felicidad. El mundo se goza y ellos se mantienen al margen. El mundo grita, gozaos de la vida, y ellos se mantienen al margen porque ven que el barco de la inmensa alegría se está yendo a pique. Pero cuando el hombre de fe llora por su pecado, deplora también por sus consecuencias, con aquella tristeza que es según Dios, de la que hablaba San Pablo en 2 Corintios 7:10. Pablo habla y dice que hay dos tipos de tristezas. Está la tristeza según el mundo y está la tristeza según Dios. La tristeza según el mundo se debe a carencias que gravitan en torno a las circunstancias y a las cosas. Si no tengo trabajo, si no tengo dinero, si no tengo salud, si he sufrido una pérdida, pues obviamente es la tristeza según el mundo. Pero Pablo habla de otro tipo de tristeza. Dice que la tristeza según Dios es la tristeza del arrepentimiento que nos lleva a la reconciliación con Dios. Hay una diferencia. La tristeza según el mundo nos lleva a la muerte. La tristeza según Dios nos lleva a la vida, nos lleva a Dios mismo. Así es que seguramente la bienaventuranza habla precisamente de esta situación. Obviamente quien ilustra mejor ese tipo de lágrimas es el propio Señor Jesús. Siempre que busquemos un ejemplo, una representación de lo que Dios quiere, tenemos que ver cómo actuó Jesucristo en esas circunstancias. Y en este caso en particular podemos recordar aquel pasaje de Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, donde el Señor Jesús se acerca a la ciudad santa y al verla a lo lejos dice el texto que cuando llegó a la ciudad, lamentó por ella diciendo: oh, si tú también conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no quedará piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo no solamente dijo esto, sino lloró por la ciudad, pero después de llorar se secó las lágrimas y se levantó para ir a la ciudad y hacer algo por ella y hacer algo también por el resto del mundo. Pero no serían estas las únicas lágrimas. El autor de la epístola a los Hebreos recuerda también el marco de la pasión de Cristo y dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que lo podría librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Siguiendo el ejemplo del maestro, el apóstol San Pablo da fe de sus propias lágrimas en el ministerio. En 2 Corintios 2:4 y 12:21, Pablo dice: porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón os escribo con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande amor os tengo, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos que antes han pecado y no se han arrepentido. En síntesis, el llanto que merece llamarse bienaventurado son las lágrimas que trascienden el dolor a la condición humana, lamernos nuestras propias heridas para dolernos por aquello por lo que Cristo se duele. Es el duelo por el que Cristo llora, son las lágrimas por el reino. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. El texto nos habla de la naturaleza de la consolación prometida. El sufrimiento, hermanos, es una realidad fatal de la condición humana, de la que Ingrid Trovic,
una hermana viuda del pastor austriaco Walter Trovic. Él fue un autor muy popular en el mundo evangélico en los años 70. Curiosamente, sus libros eran traducidos por editoriales católicas, aunque él era luterano, pero un hombre muy influyente. Y cuando Dios se lo llevó a su presencia, su viuda, la hermana Ingrid, empezó a hablar de su situación que estaba viviendo y escribió: el duelo es una emoción que resulta de la experiencia universal de la pérdida. De esta manera, el que sufre la pérdida se adapta de lo que fue a lo que es. Sufrir, es decir, sentir la carga de un dolor, y estar afligido, es decir, perder algo, alguien muy preciado, es una parte, tan solo una parte del proceso de duelo. El duelo es un proceso que te conduce de donde estabas antes de sufrir la pérdida hasta donde estarás en medio de tu lucha por adaptarte a los cambios en tu vida. Y hermanos, no solamente los creyentes estamos conscientes de esto, todos los hombres lo sabemos. Alonso de Ercilla, un poeta y conquistador español de Chile, escribió en su obra cumbre, La Araucana, puso en labios del jefe Caupolicán, el jefe indígena derrotado, las siguientes palabras: oh vida miserable y trabajosa, a tantas desventuras sometida, prosperidad humana y sospechosa, que nunca hubo alguna sin caída. ¿Qué cosa habrá más dulce y tan sabrosa que no sea amarga al cabo o desabrida? No hay gusto, no hay placer sin su descuento, que el dejo del deleite es el tormento. Dado pues que tarde o temprano experimentamos esto en la vida y necesitamos la necesidad de consuelo, es preciso comprender la naturaleza del consuelo que Cristo promete. El término que el Antiguo Testamento traduce como consuelo, la palabra Naham, de ahí viene por ejemplo nombres como Nahum, proviene de una raíz que significa, entre otras cosas, despertar. Es decir, el consuelo permite al cristiano despertar, cambiar de actitud o sentimientos con respecto a una realidad. En la antigüedad, en el mundo pagano, se escribió mucho sobre el consuelo, pero paradójicamente los hombres vivían en el pesimismo y la desesperanza. Aunque los pueblos solían tener dioses para todo, incluso dioses para el erotismo, para el vino, para cosas semejantes, nunca tuvieron, hermanos, dioses de la guerra, de la paz, nunca tuvieron un Dios de la consolación, porque sabían que no estaba en las manos de los hombres. En contraste, los israelitas, tal vez por el hecho de su perenne opresión a manos de sus vecinos, encontraron en Dios, el Dios verdadero, la plenitud del consuelo verdadero. Con el paso del tiempo y ante la inevitable realidad del sufrimiento en este mundo, la esperanza en una completa consolación adquirió un carácter escatológico, es decir, un carácter futuro. Se convirtió en una esperanza, en un consuelo que tendría su cumplimiento en la venida del Mesías. Los pueblos de la Biblia, hermanos, conocieron varios medios de consuelo. Las visitas, por ejemplo, gracias, hermano Ramón. Muy amable, gracias. Las visitas, escribir cartas, mandar emisarios, etcétera. Pero según la Biblia, también es cierto que el consuelo puramente humano es cuasi ritual. Es decir, lo siento mucho, pero realmente pues solamente es algo que se tiene que hacer porque es socialmente bien visto, no necesariamente expresa la realidad de los sentimientos de la persona. Y por esa razón, hermanos, Job le dijo a sus amigos: consoladores molestos me sois todos vosotros.
Dice que lo fueron a consolar y le dieron unas consoladas, hermanos, que le decían: tu problema es que eres pecador y Dios te está castigando. No, yo no he pecado. Ese es tu pecado, que no reconoces que eres pecador. Y hermanos, al final Job tenía razón. Miren, digo, no es el tema, pero un escritor judeo-español de la Edad Media, Maimónides, escribió algo muy interesante sobre Job. Dice: de Job, unos dicen que es una ficción literaria, otros dicen que sí existió, pero no pueden decir ni cuándo ni dónde. Lo que sí es cierto es que lo que le pasó a Job pasa en el mundo y es motivo de perplejidad para los sabios. De pronto nos encontramos historias así. Hoy día existen cuando menos 4 obras de teatro muy famosas que se basan en el libro de Job. Cambian los nombres, las circunstancias, pero siguen siendo tan atractivas porque nos enfrentan a una paradoja. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Decía Tomás de Kempis: hay personas que sufren al principio de su vida cristiana, hay personas que sufren al final de la vida cristiana, y hay personas que sufren toda la vida cristiana. Hay personas así, y es motivo de perplejidad. Así es que Job en su momento termina diciendo a sus amigos: consoladores molestos me sois vosotros. En la misma línea de pensamiento, los profetas advirtieron a Israel sobre los peligros del falso consuelo que se encuentran en profecías fraudulentas, ilusiones humanas, seguridades ficticias. En contraste, cuando el consuelo tiene su fuente en Dios, implica la renovación de la comunión del hombre con Él. El profeta Isaías dijo a ese respecto: así dice el Señor, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardé y te di por pacto a los pueblos, para que restaures la tierra, para que heredes las heredades desoladas, para que digas a los presos: salid, a los que están en tinieblas, mostraos, no tendrán hambre, ni sed, ni calor del sol los afligirá, porque Él tiene cuidado de ellos. El que tiene misericordia de ellos los guardará y los conducirá a manantiales de aguas, y los conducirá por el camino de mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Cantad alabanzas, oh cielos, alegraos tierra, y prorrumpid alabanza, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de los pobres tendrá misericordia. Pues de Sión ha dicho: me dejó el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará una mujer del que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella pudiera, yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, qué palabras. Recuerdo un chico de la iglesia, hace muchos años, hizo algo malo, algo que no debe haber hecho, y se fue a Estados Unidos huyendo de las consecuencias de sus decisiones. Y dice: fue desastroso. Dice: no tenía trabajo, no tenía dinero, estaba en un rincón donde me veían mal. Dice: todo salió mal. Y entonces dice: esa noche me quebranté y le dijo a Dios: Señor, yo sé que he hecho lo malo delante de tus ojos, yo sé que no te he obedecido, yo sé que he andado en mis propios caminos, yo sé que te di la espalda y olvidé tu palabra, yo sé todo eso, pero hay algo que también sé. Yo sé que soy tu hijo, yo sé que eres mi padre, y eso nunca va a cambiar. Dice: ten misericordia de mí. Dice: al otro día todo cambió. Encontré trabajo, pude solucionar mis necesidades, empecé a prosperar económicamente. Dice: y yo supe que hubo un punto de inflexión en mi vida. Fue cuando toqué fondo y le dije a Dios: yo sé que a pesar de todo lo que he hecho,
sigue siendo mi Padre. Es lo que dice Isaías. ¿Podrá acaso una madre olvidarse de aquel que engendró? Si ella pudiera, yo nunca me olvidaré de ti. Y hace la diferencia, hermanos, porque sabemos que va a estar con nosotros a pesar de todas las circunstancias. El Nuevo Testamento reconoce situaciones en las que los seres humanos necesitamos de consuelo, tales como enfermedades y prisiones, orfandad, viudez, la pobreza material, los tiempos de crisis y hasta la soledad. ¿En qué consiste entonces la consolación que Dios promete? ¿En qué consiste consolar? Esa consolación que viene del Padre de misericordia y Dios de toda consolación, del que habla Pablo en 2 Corintios 1. Antes de responder esta pregunta, debo señalar que el término que emplea principalmente el Nuevo Testamento en 2 Corintios para materializar la respuesta amorosa de nuestro Dios al sufrimiento humano es un término muy, muy fuerte. Para Pablo, el sufrimiento puede convertirse incluso en un patrimonio espiritual. Pablo dice que Él nos consuela en nuestros sufrimientos para que nosotros podamos también consolar a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que se nos ha sido dado a nosotros. En otras palabras, Pablo dice que el cristiano es consolado para consolar. Si tuviera que hablar con una persona divorciada, le voy a hablar de memoria, porque gracias a Dios no he pasado por eso. Si tengo que hablar con una persona que sufre cáncer, prefiero buscar a alguien que haya sobrevivido a la enfermedad y pedirle que hable, porque yo no tengo esa experiencia. Incluso le faltaría el respeto diciéndole yo lo entiendo, porque no lo puedo entender, no lo he vivido. El que es consolado puede consolar. El que ha recibido consolación puede compartirla y puede decirle: Dios hizo esto en mi vida, Dios rescató mi vida, Dios transformó mi existencia. Yo le preguntaba a mi hermana Gloria en la escuela dominical hace algunos meses: hermana Gloria, ¿cómo era su vida de oración antes del cáncer y cómo es su vida de oración después de sobrevivir al cáncer? Y dice la hermana Gloria: puedo repetir las palabras de Job: de oídas te había oído. Es decir, sabía de ti, pero no como lo sé ahora. Que aunque la enfermedad ha dejado innumerables secuelas, la hermana sigue aquí. Dice la hermana: he visto gente joven, rica, pobre, vieja, niños, ancianos morir. Dice, he compartido con ellos su última oración antes de morir, y para ella lo que para cualquier otro sería algo temible, el aroma del hospital nada más se convirtió en un ministerio. Dice la hermana: vamos, hablamos con los enfermos, con sus familias. Dice, hay personas que tienen una semana sin bañarse y mal comiendo porque están cuidando a su enfermo. Llega la hermana Gloria y le dice: ¿sabe qué? Mire, aquí está la llave de mi casa, váyase a mi casa, báñese, duerma, yo voy a cuidar a su enfermo y cuando regrese, pues aquí lo voy a estar esperando. Somos consolados para consolar, dice el apóstol San Pablo. ¿Cómo nos consuela Dios? Nos consuela por medio de las circunstancias y agentes humanos que pueden actuar como heraldos de buenas nuevas, como ocurre en 1 Tesalonicenses 2:11, Hechos 20:20, etc. Finalmente nos consuela por medio de verdades eternas que son la base de nuestra fe, tales como la certeza de la resurrección de Cristo y la convicción de que la experiencia cristiana consiste también en sufrir en unión con Cristo. La participación de los padecimientos de Cristo posibilita también la participación de su gloria. En síntesis, la consolación divina nos permite un cambio de enfoque,
nos permite despertar para poner la mirada en Cristo, y en la realidad es que Él ha posibilitado. Así que el hombre de fe es bienaventurado cuando llora, porque tiene en su Dios, aquí y ahora, una fuente inagotable de consuelo. Como conclusión, seguramente una de las más breves y hermosas definiciones del consuelo cristiano se encuentra en el Catecismo de Heidelberg. Es un catecismo reformado de 1563, el cual principia justamente con esta pregunta. Los catecismos, hermanos, son declaraciones de fe formulados mediante preguntas y respuestas. El catecismo pregunta primero, ¿cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y responde, que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del enemigo, satisfaciendo plenamente con su preciosa sangre por mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que en todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también estoy seguro, por el Espíritu Santo, la vida eterna, y hace pronto y aparejada para vivir en delante según su voluntad. Esta breve declaración de fe encuentra consuelo precisamente en Jesucristo y en el alcance de su obra redentora, en la certidumbre de su providencia. Pero más allá de cualquier definición doctrinal, ¿qué bendiciones puede encontrar el cristiano en el sufrimiento? La bendición de aquella contrición que nos lleva a derramar lágrimas por el reino, aquel lamento que nos mueve a buscar sinceramente a Dios para encontrar en Él una alegría que solo puede ser un don divino. De modo que esta bienaventuranza, como todas las demás, enseña que en esta vida hay muchos motivos de alegría que trascienden la esfera temporal. El consuelo de Dios hace despertar al hombre de fe del sopor de la aflicción, para cambiar sus sentimientos y actitudes frente a una realidad que puede seguir allí, pero debe ser percibida de una manera diferente. En un mundo como este, siempre existirán motivos más que suficientes para agobiar, el corazón de los mortales, el tú y el yo, las personas o las cosas, el pasado o el futuro, lo que amamos o lo que aborrecemos, la vida o la muerte. Todo esto nos recuerda una de las promesas que es fuente de nuestra esperanza: enjugará a Dios las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una vez más, contra lo que el mundo llama el sentido común, que dice bienaventurados los que ríen, el Señor Jesucristo dice bienaventurados los que lloran, porque ese llanto nos lleva a Dios y encontramos en Él la fuente de una paz y una alegría que sobrepasan todo entendimiento. A veces los no creyentes dicen, no sé cómo puedes estar así, yo estaría volviéndome loco, ¿no? O sea, mi paz está en Dios. Decía Eres Sproul, decía, en la vida cristiana un creyente puede tener angustia en la cabeza y paz en el corazón. De pronto está, por lo que vive, angustiado, pero al final se remite a su última línea de defensa. Dios está en el control y no va a pasar nada que Dios no permita, y podemos, hermanos, enfrentar y asumir la vida en la certidumbre de que estamos en las benditas manos de nuestro Salvador. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra.
porque trae a nuestra memoria y a nuestra consideración tu fidelidad, que es inmutable, que es eterna, que sobrepasa todo entendimiento y que nos lleva a reconocer que aunque somos imperfectos, eres nuestro Padre y eso no puede cambiar bajo ninguna circunstancia. Te bendecimos por eso y nos refugiamos en tus amorosos brazos, en el nombre de Cristo.